La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hebreos 7, versículo 22 en adelante, quiero leerles unos cuantos versículos y después les doy la ampliación del contexto porque cuesta entenderlo si no hay un contexto. Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice la palabra: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablando de los países en el mundo entero, muchos países están convulsionados por una u otra situación. Hay países, por ejemplo, en el Caribe que tienen ciertas dificultades de pobreza y muchas cosas más de opresión, pero es por las formas en que han entregado el país en manos de enemigos espirituales. Usted que nació en El Salvador, conoce El Salvador y la historia del Salvador, se puede dar cuenta cómo por etapas va habiendo circunstancias, cosas por el estilo. Y si usted observa, puede ver cuáles son buenas, cuáles han sido malas. Y usted vive dentro de esa sociedad, dentro de ese pueblo. Allá por 1969, si no me equivoco, en julio, cuando por primera vez el hombre ponía el pie en la luna, aquí se declaraba la guerra a Honduras. Y cuando se declaró la guerra a Honduras, caminamos hacia allá, caminaron, yo no fui, y el ejército incursionó, incluso llegó hasta mirar Tegucigalpa, esperando una orden para entrar, pero nunca llegó la orden para entrar, sino por el contrario, apareció la OEA. OEA es Organización de Estados Americanos, la cual interviene en todos los conflictos de América, de cualquier índole que sea, siempre y cuando sea con los países vecinos. Y la OEA sirvió en ese momento como mediadora de la paz. Sirvió en ese momento como la redentora, por decirlo así, porque salvó muchas vidas que podían haber ocasionado los ejércitos por ambos lados, y estuvo mediando y reconciliando dos pueblos. Quizás no hubo reconcilio, pero se evitó una tragedia. Pasado esa crisis de ese tiempo, sin darnos cuenta, entramos en otra crisis, que fue la guerrilla. Si usted se ve, salimos de una y entramos a otra. Primero un tiempo bonancible, un tiempo bonito, que es lo que le gusta al pueblo, pero no se da cuenta cuán breve es el tiempo cuando son buenos. Cuando son malos los tiempos, son eternos, son difíciles, son largos. Y si usted se da cuenta, vivimos 12 años de fratricidio, vale decir, matándose entre hermanos. Pero llegó un momento en que apareció los acuerdos de paz, 1990, 91, algo así. Y vino otra entidad mundial que se llama ONU, que quiere decir Organización de las Naciones Unidas, o para las Naciones Unidas. Hay otra que se llama OTAN, pero esa es otra, del Tratado Norteatlántico. Pero a nosotros nos corresponde la ONU. Y como el conflicto aquí era vigilar los acuerdos de paz para que no pasara más las cosas e instruir al pueblo para vivir en la paz, y apareció la ONU, llamada posteriormente ONUSAL, que quiere decir Naciones Unidas para El Salvador. Ellos se encargaban de guardar la paz, y alguien dijo en cierto momento: en este país nunca más se va a disparar un tiro. Y así fue. Los petardos que nos amanecieron del año nuevo, de los acuerdos de paz, fueron los últimos, y si alguien disparó fue lo último.
y comenzamos a vivir en paz y comenzamos a vivir bien, y se nos olvidó que nacía otro conflicto, que lo conocemos de sobra, y nace el conflicto, y todos nos quedamos de brazos cruzados, queriendo que alguien aparezca. No ha venido ni las Naciones Unidas, no ha venido ni la OEA, no ha venido ni siquiera los derechos humanos, no ha venido nada, porque este tema es para la iglesia. Alguien que tiene espíritu diga amén. Porque requiere oración. Por eso es que Dios, cuando Adán cayó en el huerto del Edén, pensó de inmediato cómo rescatarlo, pero lo dejó con ira. Dios se enojó y lo echó del huerto. Y las palabras que dijo, echémoslo, saquémoslo, no sea que conociendo el bien y el mal, alargue su mano y viva más. Y lo sacó. Pero ¿qué es lo que pasó? Le dejó una oportunidad desde ese entonces para que fuera salvo, y le dejó la oportunidad de aplacar su ira. Dios mandó hacer, cuando escogió un pueblo, mandó hacer un tabernáculo en donde levantó sacerdotes para ministrar al pueblo. Todos conocemos los rituales, todos conocemos lo que Dios dijo que se tenía que hacer a través de sacrificios, y ellos eran los ministros, pero eran una figura temporal. La Biblia así lo dice, eran una figura temporal, porque posteriormente vendría Cristo como mediador, reconciliador y digamos salvador del mundo. Y ese es el tiempo que vivimos y es lo que está aconteciendo. ¿Qué época vivimos? Difícil, complicada. Se anuncia que no va a haber invierno como lo esperamos, lo cual implica que vamos a tener que pagar caro muchas cosas. Yo me pregunto, no se pregunte usted, yo me pregunto, ¿será castigo de Dios? ¿Será la ira de Dios? ¿O verdaderamente estamos haciendo algo por cambiar nosotros? Y mi tema de esta mañana es el título: Los muertos no interceden por los vivos. Lo voy a repetir: los muertos no interceden por los vivos. Yo me amanecí una mañana de estas viajando a San Josué Central, y yo vivo donde hay un monumento de una señora desnuda que dicen que se llama el Monumento a la Constitución. No sé por qué la hicieron desnuda, la verdad es que yo la conozco bien vestida y con ojo tapado y una balanza, pero ahí está de otro modo, dice que por la modernidad. Pero curiosamente un día de estos iba yo conduciendo y veo algo que brillaba al fondo sobre mi calle que yo llevaba, y dije yo, quizás el Señor puso ya otra vez la estatua de bronce, la serpiente de bronce. Y me llamó la atención, y mientras más avanzaba, más brillaba, y me encuentro con otra mujer desnuda. Y decía, no puede ser. Pero bien brillante, pero súper brillante, de bronce, que ya va a estar mohosa entre poco. Y dije yo, ¿y quién es? ¿Y qué será? Y mientras me acercaba, alcancé a ver un rótulo, no tan diminuto, pero tampoco se puede leer de lejos, y decía, Higia. ¡Wow! Dije yo, Higia, no la conozco. Y como no la conozco, me fui a internet, y me voy y me encuentro con que Higia es la diosa, escuche bien, la diosa de la higiene y la salud. Y yo dije para sí, ¿por qué no me pusieron otra vez mejor a Cristóbal Colón o a Matías Delgado? Sino que me fueron a poner una diosa. Hermanos, ¿cuántos por salud van a ir a adorar a Higia? ¿Cuántos por salud van a buscar a Higia? Ojalá lo busquen los que por la higiene, los que no se bañan. Pero hermano, ¿a dónde vamos? Entonces, perdone que yo sé que estoy pasando por la televisión, pero estoy transmitiendo mi sentir. Somos un pueblo que aceptamos todo. Somos un pueblo que queremos aceptar todo, pero déjeme decirle que Dios no quiere eso.
Dios lo que quiere es que despertemos a una realidad, a una verdad. Por eso es que en tiempos pasados Dios buscó hombres sobre la tierra para orar por los hombres. Escuche bien lo que dije, Dios buscó hombres sobre la tierra para orar por los hombres. Dios envió a su pueblo al cautiverio por 70 años y cuando habían transcurrido 30 años envió a un profeta llamado Ezequiel. Váyase Ezequiel si quiere conmigo, el capítulo 22. Envió a un hombre, profeta de él, a hablarle a un pueblo cautivo. ¿Por qué se lo envió? Se lo envió sencillamente porque el pueblo era malo, porque el pueblo hacía violencia, porque el pueblo estaba desorbitado en todas las cosas de Dios. Entonces le envió a un hombre y se lo envió para predicarle, para que le dijera al pueblo una palabra de Dios. Y si usted lo lee conmigo, el capítulo 22 de Ezequiel, versículo 29, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Mire usted lo que dice: y al extranjero oprimía sin derecho. Entonces la razón de Dios para enviarlo, el profeta, era porque ese pueblo estaba corrompiéndose. Ese pueblo estaba corrupto. Ese pueblo tenía una gran dificultad y aún le faltaban 40 años de cautiverio. Amado hermano, por eso es que Dios buscó, dice la palabra, y busqué, dice el 30, entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. Vale decir que entre todo ese conglomerado, entre toda esa gente, buscó hombres que hiciesen una valla en ese boquete que ha dejado el enemigo. Y lo hizo de esa manera para que se pusieran a favor de la tierra. Aquí dice a favor de la tierra para que yo no la destruyese. La ira de Dios, hermanos, se mantiene sobre nosotros. La ira de Dios está siempre pendiente porque por la maldad de los hombres hubo un diluvio universal. Por la maldad de los hombres ha sido destruido Sodoma y Gomorra. Por la maldad de los hombres puede ser destruida esta tierra. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que oren, que busquen de Dios y que verdaderamente estén allí en el vallado. ¿Por qué es llamada la iglesia, hermanos, en los conflictos? ¿Por qué la iglesia tiene que estar presente? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Nosotros, amados hermanos, tenemos aquí un viernes de ayuno y déjeme decirle, el día que este número crezca de oradores, vamos a tener la oportunidad de ver cosas más grandes de Dios. Porque lo que pasa es que nosotros, amados hermanos, deberíamos, y le voy a sugerir a mi pastor, que tengamos una hora de oración. Y aquí vamos a estar, venga el que venga o no venga, una hora de oración aquí, fijo, como lo tenemos en Josué Central. Nuestro pastor abrió la hora de almuerzo para orar. El que no quiera orar va a ir y no almuerce, y almuerza otro día o quizás no sé cuándo, pero tiene una oportunidad de oración. ¿Sabe usted que cuando andamos en el problema, en el conflicto, lo que primero que buscamos es que alguien nos ayude a orar? Aquí va a estar abierto para que usted venga a orar, porque Dios dice: busqué hombres entre ellos mismos que estuvieran en la brecha, que hicieran un vallado a favor de la tierra. ¿A favor de quién lo va a hacer usted, amados hermanos? De lo que usted quiera, pero ya le expliqué el último conflicto que estamos viviendo. ¿Cree usted que hay razón para orar? Claro que sí, pero el Señor dijo: no los hallé. Oiga, y cuando dice no los hallé, dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por supuesto, es una profecía dicha al pueblo en cautiverio, pero es lo mismo para nosotros, hermano. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué estamos escondiéndonos? ¿Por qué estamos en esta situación? Porque no estamos orando. No estamos buscando la forma. Déjeme decirle, los vivos tienen que interceder por los vivos. Y esto es bien claro, y yo lo quiero llevar a lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo le da un consejo a Timoteo y lo hemos predicado en repetidas veces y lo vamos a seguir usando. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de comprender en un determinado momento que la oración es necesaria. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice: exhorto ante todo, capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, que se hagan peticiones, que se hagan acciones de gracias por todos los hombres. La palabra todos es clara, todos los hombres.
por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que le pasa a los pueblos, amado hermano, hermana? Cuando yo le expliqué que terminó la guerra con Honduras era paz. Y no nos dimos cuenta que entramos a un nuevo conflicto fratricida, pero cuando terminó era paz. Hermano, y no hemos dado cuenta que estamos en un conflicto que esperamos que termine en paz. Pero para eso es necesario orar por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, para poder vivir quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Amado hermano, si a la iglesia le gusta y al pueblo le gusta, oremos por el pueblo, busquemos orar por el pueblo. Usted no puede orar por los muertos ni pedirle a un muerto que ore por usted, porque estamos hablando de orar los vivos por los vivos. Amado hermano, a Dios le agrada que esto sea así, dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Acaso no es Él el que dijo hagan vallado? ¿Acaso no es Él el que dijo póngase en la brecha? Pero no los hallé. Pero cuando los encuentra, a Dios se agrada. Por eso es que la iglesia Josué, amado hermano, en el momento que determine orar, buscar el rostro del Señor, vamos a ver grandes maravillas, vamos a ver grandes cosas, milagros aquí del Señor, porque a Él le agrada. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces las peticiones, las rogativas, las oraciones, las acciones de gracias, ¿a quién se las vamos a decir? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La ira de Dios está ahí y le dijo, hijo, te mando allá, intercede tú, anda tú y reconcíliame ese pueblo, anda tú y rescate ese pueblo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se da testimonio. Oiga, amado hermano, cuando decimos esto, aquí está toda la clave, porque a Dios le agrada y el deseo de Dios es que se salven, y no solo eso, vivan en completa libertad, en la verdadera libertad de la palabra, y no solo eso, que conozcan que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amado, es bien fácil que le vendan la pomada barata, es bien fácil que le den la medicina preventiva, pero usted está gastando por gusto. Recuerde que en su dificultad, en su problema, solo hay Dios, un Dios, solo Dios. Nadie puede hacer lo que puede hacer el hombre, hermano, si es sobrenatural. Por eso Dios envió un mediador, y Pablo dijo, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y se dio a sí mismo. Y la exhortación es orar y levantar manos. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es la exhortación de Pablo a Timoteo en la iglesia. ¿Por qué? Es la misma hora. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo digo que los muertos no interceden por los vivos, porque somos nosotros los enviados a predicar y enseñar y pedir por los otros. ¿Sabe? Si no, yo ya le estaría pidiendo a mi abuelita, pues. Yo ya le estaría pidiendo a mi madre que partió a la presencia del Señor, pero no puede. Perdónenme, pero no puede. Solo Jesucristo puede. Y mire usted, los vivos interceden por los vivos. ¿Por qué? Váyase conmigo a Lucas. Y veamos lo que pasó cuando el Señor, la parábola que ya también le hemos predicado otras veces. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro? ¿Se acuerdan ustedes de un hombre rico que hacía opulencia? ¿Se acuerdan de aquel hombre que invertía su tiempo en cosas raras? Sin embargo, Lázaro había recibido males. Pero cuando este hombre muere y el otro también se encuentra en un lugar diferente. La diferencia que nos narra nuestro Señor Jesucristo es que uno es con aire acondicionado y el otro con calor. Eso es lo que aquí dice en mi Biblia, si lo dice en la suya, gloria a Dios. Calor y frío, o fresco. Y ese hombre se encuentra con el tormento grande, y lo primero que hace es hablar con Abraham. Y cuando habla con Abraham, Abraham le da una explicación que vale la pena tenerla presente. La explicación que le da la puedo leer en el versículo 24, cuando él dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envíame a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esa fue la expresión de ese hombre en el mundo de los espíritus.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, fíjate bien, observa, hay una gran cisma, un gran hoyo, un gran hueco, un espacio puesto entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego entonces que envíes a la casa de mi padre, mi familia, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué preocupación más grande la que tenía, tremenda preocupación. Ellos están haciendo lo mismo que yo y no se han dado cuenta. Ellos están aplicando la violencia, ellos están haciendo cosas raras y no se han dado cuenta. Mándeles a alguien de los de aquí para que los vayan a poner en orden. Mire, y Abraham le dijo: allá tienen a Moisés y a los profetas. Es lo mismo que dijéramos ahora: allá tienen a la iglesia Josué, allá tienen a Pedro, allá tienen a Jacinto, a todos los que estamos en la iglesia, allá los tienen. Y eso es lo que hacemos: predicar y enseñar la palabra y decirles que aquí estamos orando por los vivos. Los muertos ya partieron al Señor y nada tienen que ver en esto. Somos aquí, lo que Dios quiere es que estemos aquí mediando nosotros. Y mire lo que le dijo. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Ay, mi hermano. Y más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Imposible, imposible, amado hermano, es imposible. No puede ser. Está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y luego que venga el juicio. El único que no ha pasado por ese juicio es Jesucristo, porque Él se levantó de entre los muertos y está sentado al trono de Dios intercediendo por la iglesia, y Él se alegra de que aquí sobre esta tierra haya intercesores por los mismos que vivimos sobre esta tierra. Y los que estamos sobre esta tierra, quiera o no, requerimos oración. Yo necesito oración, tú necesitas oración, tú que estás viendo la televisión, créalo o no, estás necesitado que oren por ti, y yo al final del culto quiero orar por ti. Estate atento. Oye, Dios envió su mediador. Dios no ha enviado un ente como la ONU y los otros, no, Dios envió a Jesucristo. Pero Pablo les dijo a ellos que lo envió para rescatar a la humanidad. Dice que Él nos exhorta a orar, pero este mediador que ha venido es un mediador perfecto. Vuélvase conmigo donde empezamos, Hebreos. Póngale una ceñita que va a estar regresando a los que les gusta regresar. Por lo contrario, escuche que yo le voy a dar la palabra. Dice Hebreos 7 que Jesús es fiador de un nuevo pacto. ¿Y cómo le explico esto? Bien fácil. Dios había hecho pacto con el pueblo, pero ahora en su Hijo es un pacto nuevo. Y dice el versículo 23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Dios estableció, hermanos, que hubiese un sacerdocio, porque ellos iban a ministrar el tabernáculo. Ellos iban a ministrar al pueblo a través de los sacrificios, pero morían. Entonces otro continuaba el oficio, y dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia. Y es Jesucristo al que dijo él que era de la orden de Melquisedec. Ese sacerdote es el que vive, porque el 25 dice: Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo que le estoy diciendo aquí repetitivamente, hermano, es que el sacerdocio de Jesucristo es inmutable, no cambia. Los demás sacerdotes ya murieron o mueren y siguen muriendo, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Pero Cristo vino para reconciliar. Cristo está sentado al trono de Dios. Cristo es el único sumo sacerdote y no ofrece más sacrificios, porque el que ofreció fue único. Dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesucristo, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice el 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A quiénes? A débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Este es el mediador que usted tiene que tener en su corazón. Este es el que tiene que tener para toda su vida sobre esta tierra. Este es el Cristo de poder que predicamos, que enseñamos. No hay otro, hermano, no hay otro. Es verdad que todos somos santos, nos han hablado de los apóstoles, nos han hablado de tantas cosas, pero el único mediador sigue siendo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su justicia en él. Cuando el Señor ardió en ira y dijo, no, ya es tiempo de enviar a mi hijo. Yo quiero que vaya de nuevo a Romanos conmigo, capítulo 3. Es tiempo de enviar a mi hijo. Y cuando envió a su hijo, mire, hay una expresión que quiero que la comprendamos juntos. Romanos 3, quiero leerle el 24. Dice la palabra en el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una sentencia que está clara para el que no tiene a Cristo. Pero mire lo que dice el 24. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que aquí está diciendo que Jesucristo vino para justificar gratuitamente. Por eso es que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted fue justificado. Ya se lo explico un poquito más adelante. ¿Por qué? Tenemos que entender eso, que Él es el autor de la redención, siempre y cuando usted se acerque a Dios por medio de Él. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Yo le quiero explicar esto, hermano. Este versículo lo que está diciendo de otra manera es, la ira de Dios la aplacó sacrificando a su hijo. Si usted quiere, revíselo como quiera en otras Biblias y se va a dar cuenta que propiciación es sacrificio. Y Dios sacrificó a su hijo para que Él llevara su sangre al propiciatorio hecho por mano humana, pero en este caso no fue allí, sino que fue al cielo. Y este fue propicio, fue la ira de Dios para aplacar la ira de Dios a través de su muerte redentora, porque en Él depositó la confianza de ser reconciliador de los hombres, depositó la confianza de ser redentor de la humanidad, depositó la confianza de ser el mediador de un nuevo pacto y muchas cosas más entre Dios y los hombres, porque la ira de Dios estaba puesta. Pero déjeme decirle, Dios aplaca su ira a través de enviar a su hijo para poder tener un pueblo y levantarlo hasta el día final, cuando el Señor venga y suene la trompeta. Entonces los juicios de Dios aparecerán, pero usted no está ahí porque usted está inscrito en el libro de la vida. Usted va a pasar a mejor vida con Cristo Jesús cuando usted comprenda que ha sido justificado por el Señor. Dice la palabra que pasó por alto los pecados del mundo, amado hermano. Cuando usted vino a los pies de Cristo, créalo, todo un pasado se quedó allá y usted vive un presente. Y el presente que vive, amado hermano, es justificado por Dios. Y si usted peca o pecamos voluntariamente o involuntariamente pecamos, vamos a los pies del Señor arrepentidos. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar pecados. Y allí estamos en ese proceso. Después de haber sido justificados por la cruz del Calvario, por la sangre de Cristo, usted y yo entramos en el proceso regenerativo, al cambio, en manos del Espíritu Santo. Y es ahí donde se ve la iglesia que camina con el Señor, de la manita del Señor, en santidad. Note usted, Dios manifestó su justicia. El versículo 26 dice así, con la mira, o sea, dio todo esto con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está claro su conversión. Ahí está claro quién es usted. Por eso usted ama la salvación. Usted ama haber conocido a Cristo. Usted ama entender que no hay otro mediador para su vida que Jesucristo, hombre.
Por eso es que Jesucristo es el único intercesor de los hombres. Y usted lee de nuevo en Hebreos 7, quiero leerle el 23 de nuevo, donde dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. La orden sacerdotal fue dada por Dios. Aarón comenzó, y después de Aarón vinieron muchos sacerdotes, pero como tienen que morir, otro los va sucediendo. Y no podían continuar. Muchos del vallado que pidió el Señor se fueron. Pero Jesús tiene, dice el 24, un sacerdocio inmutable. No cambia. Y ni va a cambiar. Los que cambiamos somos los hombres, pero Él sigue sin cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vive siempre para interceder por nosotros. Usted tal vez puede preguntarse: ¿cómo puede ser posible que siempre esté intercediendo por mí? Hermano, yo no soy la pieza que ustedes creen. Solo Dios lo sabe. Y todos los días necesito la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Todos los días. Todos los días. Somos seres humanos que venimos de una naturaleza caída y de repente se nos olvida. Pero ese es nuestro Dios. Es el intercesor nuestro. Por eso es que Él vive para siempre para interceder. Jesús es el único sacerdote intercesor por su pueblo. Quiero que vea conmigo Hebreos capítulo 9. Ahí mismo solo dele vuelta a la página. Y quiero leerle todo lo que está entre el 23 y el 26. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se ofreció a sí mismo, y una sola vez y para siempre, no entró al tabernáculo hecho por hombres, sino al cielo mismo. Yo se lo explico. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el embajador. Él es el que se presenta ante Dios por usted y por mí, hermanos. Tenemos que entender esto. Por favor, tenemos que comprenderlo. ¿Por qué se lo estoy insinuando tan fuertemente? Porque cuando Cristo llega a la cruz del Calvario, todos creen que lo mataron, todos creen que pasó una cosa diferente. Jesús cargó su cruz y caminó hacia el Gólgota. Jesús tomó su cruz y la llevó e iba voluntariamente. Por eso la palabra dice que como cordero mudo fue llevado al matadero, porque Él no habló. Él ya había hablado con su Padre y le había dicho: Señor, si es posible, prolóngame esto. Y Él le dijo: no, tienes que ir. Por eso Él dijo: mi hora se ha llegado, y fue. Y cuando está en la cruz del Calvario, cuando Él hizo todo lo que hizo en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, y entregó su espíritu. En ese momento hay un acontecimiento universal. Los ángeles se alegraron, Dios el Padre se alegra, porque el hombre había matado a Cristo, pero no había matado su espíritu, porque Él vive. Pero Él había entregado toda su sangre cuando dijo: consumado es. Tomó su cuerpo, tomó su sangre y se fue al Padre a darle cuentas, y le dijo: yo he sido propicio para la humanidad, yo soy el propiciatorio, yo soy la sangre de ese pueblo. Y por eso el Señor lo está explicando de esta manera. Y Cristo no entró al tabernáculo. Lo que ocurrió fue que rompió el velo para que usted y yo podamos tener entrada libre al lugar santísimo, bajo la libertad que nos permite tener el creer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y su sangre tiene poder. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Y no con ofrecer más sacrificios como los sumos sacerdotes, con sangre ajena. Así dice acá. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. A veces cuando uno explica estas cosas,
Para recibir una teología de la expiación, la regeneración, pasa un año y se la dan a uno como gotero. Pero no es tanto lo que le enseñan en tanto tiempo, sino lo que asimila para poder creer esta verdad. Entender la expiación no es fácil. Es más fácil entender que la sangre de Cristo tiene poder. Pero en el fondo es lo mismo. Dios envió a su Hijo a expiar los pecados del pueblo una sola vez y para siempre. Para siempre. Y no hay otro. No hay otro. Hermano, vicario sobre esta tierra no existe con el respeto que se merece los que ven la televisión. El único vicario es Cristo. El único vicario es el Espíritu Santo de Dios. No hay. Si le ponen nombre, cualquier nombre de un santo a su colonia, a su calle, lo que sea, no hay. Es Cristo el único que puede serlo. Hermano, creamos esto, entendamos esto. Dios envió a su Espíritu Santo para darnos la convicción. ¿Sabe usted que Dios tuvo el cuidado de enviar su Espíritu Santo para muchas cosas y entre ellas darnos la convicción de lo que somos? Yo te leí Romanos 3:23 completo sobre la propiciación y lo que es la justificación de Dios justo, y te he dicho todas esas cosas. Ahora quiero que veas conmigo ahí en Romanos, en el capítulo 8, qué es lo que pasa por cuando envió su Espíritu Santo. Dice la palabra en el versículo 26 del capítulo 8 a los romanos: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, hermano, vino sobre esta tierra para que tú y yo podamos tenerlo aquí, dentro de nuestra vida, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice que ayuda a los débiles hombres con gemidos indecibles. Amado hermano, no hay ningún hombre fuerte, todos somos débiles. Por eso Pablo recibió del Señor que cuando él estuviera débil, ahí se iba a manifestar el poder de Dios. Amados hermanos, en la debilidad, en la tribulación, en la ofuscación de esta vida, andamos buscando otras cosas y andamos buscando que nos vendan la pomada. Amados hermanos, no lo permitamos, porque el Espíritu Santo dice que Él nos ayuda a los débiles hombres a orar, a buscar del Espíritu de Dios. Ese es lo que hace el Espíritu Santo, nos ayuda con gemidos indecibles. Y no solo eso, ruega por nosotros cuando no sabemos qué pedir o cómo pedir. Y no solo eso, ruega de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada le va a torcer la mano a Dios. Es que nosotros debemos de doblar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Qué importante resulta esto, porque si el Espíritu Santo vino, entonces podemos comprender que Cristo murió y resucitó, y los otros sacerdotes esperan resurrección. Dígame. Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Yo hablé de predicarle a los vivos, porque los muertos no pueden interceder. Los que murieron en el Señor están con Él, pero no me pueden venir a predicar ni interceder. Somos nosotros mismos los que vamos a interceder los unos para los otros. ¿Por qué? Porque la clave es que vengan al conocimiento de la verdad, porque la clave es que se salven, porque la clave es que entiendan que Jesucristo dio su sangre y la dio por todo el mundo, y todo aquel que cree en su nombre es hecho hijo de Dios y no es engendrado de sangre sino del Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere que sepamos, amado hermano. Por eso es que cuando leemos esta palabra y llegamos al pleno convencimiento, nos pone claro los pensamientos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comprender realmente dónde estamos parados. Cristo murió
y resucitó. Los otros muertos esperan resurrección. No hay corredentores, no hay otros mediadores si no están vivos. Yo quiero leerles lo que dice Romanos 8. Vamos terminando con esto porque yo lo veo un poquito cansados y quizás dicen, ¿qué pasará? Romanos capítulo 8, versículo 34. Cuando usted leyó que el Espíritu Santo le da esta convicción, que ruega porque no sabemos cómo pedimos, y que ruega de acuerdo a la voluntad de Dios, y que nos ayuda a los débiles hombres a pedir, con gemidos indecibles nos ayuda. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando yo te acabo de leer esto y todo lo que te he predicado, solo piensa una cosa. Si tú crees esto y lo has guardado en tu corazón, esta mañana vas a decir conmigo lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y cuando tú creas que Él es el intercesor único que hay, cuando creas que Él murió, cuando creas que Él resucitó, entonces podés decir lo que dice Pablo a los romanos: antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Declárese vencedor esta mañana en su pensamiento, en su corazón. Declárese vencedor creyendo que Jesucristo es el único mediador entre usted y Dios y todos los hombres. Entonces va a decir conmigo, y yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios te ama desde el principio, Dios te sigue amando, y por eso dio a su Hijo para que te siga amando, y el amor del Padre está implícito en el del Hijo para la iglesia, porque la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Esa es nuestra iglesia. Por eso tú tienes que amar cada día más la iglesia, congregarte, estar con ella, orar, buscar. El Señor quiere eso, pero que no te vendan el mandado. Amado hermano, solo Dios puede hacer milagros. Te lo repito, solo Dios puede hacer milagros. Y te lo repito por este lado, solo Dios te puede hacer un milagro. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vaya conmigo, dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hombre, Jesucristo, hombre, por eso es mediador entre los hombres. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso le ocurrió. Eso fue Él. Ese vaciamiento que Él tuvo para hacerse como hombre es lo que le ocurrió. Pero en base a todo eso que hizo viene lo que Dios hace por Él. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Llámese como quiera en el mundo todos, pero el nombre de Jesús es único. Y Dios le dio un nombre sobre cualquier otro nombre. Nadie es superior a Él sobre esta tierra.
Nadie es superior al Señor, porque aquí dice bien claro que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y teniendo ese nombre guardado en mi mente, guardado en mi corazón, ¿para qué? Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice la palabra, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre que hizo todo esto. Amado hermano, habrán mediadores sobre esta tierra de toda condición humana, pero el único mediador excelente se llama Jesucristo. Póngase en pie conmigo, póngase en pie, oremos. Señor, gracias. Bendito tu nombre, Señor, porque yo me puedo declarar, como dijo Pablo, más que vencedor. Si he entendido esto, soy más que vencedor. Y tengo una deuda contigo, televidente, cuando te dije: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Él quiere reconciliar tu vida con Dios. Él quiere intermediar por ti ante Dios. Él quiere ser el mediador entre tú y Dios. Solo tienes que entregarte al Señor y decirle: Señor Jesús, reconozco que moriste en esa cruz por mí. Yo me reconcilio con el Padre y tú inscribe en tu libro mi nombre, para que cuando tú llames, yo esté ahí. Si tú has dicho esta oración, ven y visítanos a la iglesia y te contaremos las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida. Padre, gracias. Señor, me emociono cuando tú hiciste todo esto por tu Hijo. Lo hiciste sumo sacerdote. Le diste un nombre sobre cualquier otro nombre. Y por ese nombre todos doblaremos rodillas. Y no solo eso, con nuestra propia boca confesaremos que Jesucristo es el Señor, para honrarte a ti, Padre, para decirte gracias. Y que no importa la tribulación, no importa la persecución, la muerte, lo lejos, lo profundo, que nadie nos va a separar del amor de Cristo. ¡Nadie! Porque en Cristo Jesús somos amados por ti, Padre, porque tú manifiestas tu amor a través de tu Hijo amado a la humanidad. Esta misma mañana, Señor, yo te pido que toques el corazón de todos los presentes. Señor, si alguno tuvo en algún momento una idea de adorar a otro que no seas tú, ahora rompe ese esquema, quítalo de su mente, sácalo, Señor. Vienen días difíciles en que nos querrán decir que hay otro, y no lo hay, no lo hay. La Biblia dice que no lo hay, y si mi Biblia lo dice, es verdad. Oh Padre, gracias. Oh, qué sublime eres tú. Dice que hiciste a tu Hijo más sublime que los cielos, porque fue el sumo sacerdote que entró una sola vez y para siempre al santuario no hecho de manos, sino en el cielo, para decirte: Padre, he cumplido la misión, aquí estoy. Ahora soy tu embajador, ahora soy el redentor, ahora soy el que hizo la propiciación, ahora soy el que va a mediar por todo el pueblo durante el trayecto de la travesía hasta que yo vuelva. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos has enseñado a hombres débiles a orar. A hombres débiles a orar y pedir como corresponde, todo bajo la voluntad de Dios. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.